ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 8. En el buen anuncio del apóstol Mateo, en el capítulo 15, verso 9, están documentadas las palabras del Señor Yeshua cuando dijo a algunos de sus oyentes: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y en el buen anuncio de Marcos, capítulo 7, verso 9, les dijo: además, bien rechazan el mandamiento de Dios para imponer su tradición. Y el verso 13 dice: de este modo rechazan la palabra de Dios a causa de la tradición que ustedes han transmitido, y muchas cosas parecidas a estas hacen. Cada vez que escuchamos repetidamente una parte de las Escrituras citada incorrectamente, podemos estar seguros que alguna creencia tradicional, alguna tradición está oscureciendo la visión espiritual y está distorsionando las Escrituras. Este pasaje de 2 de Corintios capítulo 5, verso 8 es uno de esos casos. Una y otra vez se cita como si simplemente dijera ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Esta expresión ha sido sacada de su contexto por el mundo cristiano. Lo usan como si fuera un lema o un proverbio. Además, lo usan para referirse de una muerte repentina a una gloria instantánea. ¿Cuántas veces hemos oído decir ausentes del cuerpo y presentes al Señor, citándolo como si afirmara que en el momento que un creyente se ausenta del cuerpo, o sea, muere, está inmediatamente presente con el Señor? Muchos usan este verso como si fuera un comprobante de que al morir estamos inmediatamente en la presencia del Señor. Pero esa enseñanza está lejos de la palabra de Dios, porque es una tradición. Es una tradición que ha sido creída por la mayoría de los cristianos. Y escuchen esto, esa enseñanza es la raíz de todo tipo de espiritismo que empezó en el jardín del Edén, cuando Satanás pronunció la primera mentira. Abran sus propias Biblias al libro del principio, Génesis, capítulo 3, versos 4 y 5, y noten cómo dice: y la serpiente dijo a la mujer. Casi todos sabemos que la serpiente representa a Satanás. Dice: y la serpiente dijo a la mujer, en realidad no morirán, porque Dios sabe que el día que ustedes coman de él, les serán abiertos los ojos, y ustedes vendrán a ser como dioses, que conocen el bien y el mal. Ahí lo tienen, la primera mentira. No debe pasarse por alto, porque es todo lo contrario de lo que Dios le dijo al hombre en el jardín. Noten cómo dice en Génesis capítulo 2, verso 17. Dios le dijo al hombre: mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Notaron eso? Dios dijo: ciertamente morirás. Satanás dijo: no morirás. Satanás dijo: ciertamente no morirás, sino que serán como dioses. En otras palabras, Satanás les dijo: ustedes serán como espíritus. No morirán, dijo Satanás, simplemente se van a ir a vivir a otro lugar, ya sea en el cielo o en el infierno. Escuchen esto. Esto es una completa contradicción de lo que Dios describe como morir. Ahora, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Mucha gente se sorprenderá al saber que esto no es simplemente lo que dice. El Espíritu Santo no dijo simplemente esto a través del apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, verso 8. Ahora, insistir que sí lo dijo sería falsificar al apóstol y citarlo equivocadamente, porque lo que realmente dijo es algo muy diferente. Nótenlo aquí, dice: pero
más quisiéramos, pero más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Leamos todo el contexto de este pasaje, empezando en el capítulo 4, versos 14 al 18. Eso es 2 de Corintios capítulo 4, versos 14 al 18. Dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará. ¿Notaron esto? Este es el tema de todo este pasaje, la resurrección. Continuamos leyendo, dice, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con ustedes, porque todas estas cosas padecemos por amor de ustedes, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque noten esta expresión, nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahora noten el verso 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Como vieron en el verso 14, claramente es una referencia a la resurrección. Esta era la confianza y el apoyo divino que tenía el apóstol Pablo para poder pasar por los problemas que enlistó en los versos 8 al 12 del capítulo 4. Notémoslos, en el verso 8, el apóstol Pablo estaba dispuesto a estar atribulado en todo, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperados. En el verso 9, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. El apóstol pudo soportar todo esto, porque sabía que resucitaría de entre los muertos junto con los creyentes de Corinto. Verso 16. No desmayó en ninguna de sus pruebas porque tenía la promesa de Dios que sería resucitado de entre los muertos. Verso 18. Por esto, Pablo miraba las cosas que aún no se veían, refiriéndose a los cuerpos gloriosos de la resurrección. Al contrario, las cosas que sí se veían, dice, se van desgastando, o mejor dicho, van pereciendo, refiriéndose a los cuerpos terrenales y mortales. Este es el hombre exterior. Entonces, la resurrección fue el motivo de confianza del apóstol y la razón para no desfallecer en la labor de su ministerio. Ahora noten cómo empieza el capítulo 5 con la palabra ¿por qué? Esto muestra que es la conclusión de lo que dijo en la última parte del capítulo 4. Y el tema, como ya vimos, es la resurrección del hombre exterior que va apareciendo día tras día. Ahora, la conclusión consoladora de todo esto se encuentra en el capítulo 5, versos 1 al 8. El verso 1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre o terrenal, este tabernáculo refiriéndose a este cuerpo de carne y hueso, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ahora, el edificio de Dios, una casa no hecha de manos, es una referencia a un cuerpo resucitado. Y esto es lo mismo que se refería el apóstol en el capítulo 4, verso 18, cuando dijo las cosas que no se ven. Él las veía por fe, no a simple vista natural.
Continuando en el capítulo 5, verso 2, dice, y por esto, o sea, por este tabernáculo terrenal que representa el cuerpo de carne y hueso, también gemimos, deseando ser revestidos de aquella habitación celestial. En otras palabras, deseando ser revestidos con un cuerpo resucitado, un cuerpo celestial. El hombre exterior iba pereciendo y el apóstol Pablo ansiaba y gemía por ser revestido del cuerpo inmortal, el cuerpo celestial. Pero escuchen esto no sucedería al morir. Esto no sucedería al morir, sino en el momento de la resurrección o en el momento del arrebatamiento. Y los versos 3 y 4 dicen, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Escuchen esto, no quisiéramos ser desnudados, en otras palabras, no quisiéramos morir, porque morir es lo mismo que estar desnudos. En otras palabras claras, el deseo del apóstol Pablo era de ser revestido del cuerpo hecho sin manos, el edificio de Dios, que recibiría cuando en la venida del Señor el Cristo. Él no anhelaba que lo encontraran desnudo o sin ropa, porque eso significa la tumba. Su esperanza era de no morir, porque el estado de muerte es semejante a estar desvestido. Pero él esperaba, él anhelaba la transformación, cuando absorbida sea la muerte por la vida. Ahora escuchen esto también. La mortalidad será absorbida por la vida en el momento que el Señor, el Cristo mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en el Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Los muertos en el Cristo serían los creyentes que murieron antes de la segunda venida del Señor. Ellos eran los que se consideraban desnudos, durmiendo en la tumba. Pero al descender el Señor con voz de mando, serían revestidos con un cuerpo resucitado. El apóstol Pablo estaba asegurado de esto si acaso moriría en el Cristo. Pero esa no era la forma en que deseaba encontrarse con el Señor. Él no esperaba la muerte, porque la muerte es un enemigo, como se nos dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 26. Él prefería estar vivo al regreso del Señor. Por eso dijo en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 17, noten esto, luego nosotros, los que vivimos, decía el apóstol Pablo, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y noten esto también, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Notaron eso? Así estaremos siempre con el Señor. Así como nos acaba de decir en el verso 16 y 17, a través de la resurrección y el arrebatamiento. Solamente así estaremos ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ahora noten lo que dice en 1 Corintios, capítulo 15, versos 51 y 52. Miren, les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos transformados. Los muertos, los corruptibles,
se pondrán un cuerpo de resurrección, un cuerpo incorruptible, y los que estuvieran vivos y permanecieran mortales, experimentarán la transformación, serían hechos inmortales. Y los versos 53 y 54 dicen, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Ahora escuchen esto, la esperanza sincera y la gran expectativa del apóstol Pablo durante el periodo del libro de los Hechos era de estar vivo cuando el Señor Yeshua el Cristo regresara. Entonces sería revestido con un edificio de Dios, una casa no hecha de manos. Ahora, volviendo a 2 de Corintios, capítulo 5, verso 6, dice así, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. El deseo del apóstol era de estar presente con el Señor, pero para estar presente con el Señor debe de recibir la transformación, es decir, este cuerpo mortal debe de revestirse de inmortalidad. Esto acontecería cuando los muertos fueran revestidos de incorrupción. El apóstol estaba seguro de esto, porque dijo en el verso 7, por fe andamos, no por vista, creyendo lo que Dios dijo. Ahora llegamos al verso que tradicionalmente ha sido citado equivocadamente por la cristianidad. Escuchen esto, si uno solamente va a decir ausentes del cuerpo y presentes al Señor, sería pervertidamente citar las palabras de Dios que el Espíritu Santo enseña. Además, ignorar la exactitud de todo lo que dice aquí sería algo menos que un delito, y continuar repitiendo solamente la frase ausentes del cuerpo y presentes al Señor es dejar a un lado la esperanza de la resurrección, que también es el tema principal de todo este pasaje, y tratarlo como si fuera innecesaria la resurrección, como si la resurrección no fuera necesaria para estar presentes con el Señor. Noten cómo dice, pero confiamos, en otras palabras, pero tenemos fe, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Lo que el apóstol estaba diciendo en todo este pasaje podría resumirse de la siguiente manera. Escuchen esto. Sabemos que si nuestra casa terrenal se disolviera, ciertamente seremos resucitados de entre los muertos y revestiremos un cuerpo celestial. Esto es muy seguro, pero no deseamos ser encontrados desnudos, es decir, muertos en su venida. Gemimos en este cuerpo mortal, deseando estar vivos cuando el Señor regrese. Así seremos transformados y la mortalidad sea absorbida por la vida, es decir, por la inmortalidad. Porque mientras estemos en este cuerpo mortal, no podemos estar presentes con el Señor. En cuanto a mí, estoy confiado y dispuesto más bien a estar ausentes de este cuerpo mortal y ser revestido de inmortalidad, porque solo entonces y en esa condición puedo estar presente con el Señor. Ahí lo tienen. Ese es un resumen de lo que el apóstol Pablo está diciendo en este pasaje. Déjenme saber lo que ustedes creen acerca de este tema. Pongan sus comentarios y sus preguntas. Suscríbanse si no lo han hecho. Gracias por todo su soporte y que Dios los bendiga.